Quédate hasta el final del vídeo porque vas a entender por qué la dieta keto es una dieta tan antiinflamatoria y cómo empezar una dieta keto. Entonces, lo primero que vamos a hablar es por qué es una dieta tan antiinflamatoria y tan buena para la salud. Porque, como comentábamos en el vídeo anterior, cuando esto es cuestión de hormonas todo. En nuestro cuerpo todo es cuestión de hormonas, que son las que llevan los mensajes a las células y les dicen al cuerpo lo que tienen que hacer en cada momento. Cuando estamos haciendo una alimentación que tiene mucho carbohidrato, muchas pastas, muchos cereales, muchos azúcares, sube mucho una hormona que se llama insulina, que es la que le dice a las células que metan esa energía en su interior. Cuando hay tanto de esto, tanto carbohidrato, las células ya no pueden más. Entonces, lo que sobra se convierte en grasa en nuestro cuerpo y almacenamos grasa. Entonces, lo que necesitamos es tener el glucagón alto, que es la otra hormona, es la antítesis de la insulina. Cuando está la insulina muy alta, el glucagón está muy bajo. Entonces, queremos que el glucagón esté alto. ¿Por qué? Porque el glucagón es una hormona que le dice al cuerpo que consuma grasa, que utilice la grasa como combustible. Y esto es lo que sucede con la dieta keto. Y así es como entramos en cetosis. Cetosis es que utilizamos la grasa como combustible, que es un combustible para el cuerpo mucho más eficiente que el azúcar, que la glucosa. ¿Qué es lo que sucede cuando comemos mucho carbohidrato? La dieta keto consiste en comer muy poquito carbohidrato. Vale, vamos a ver entonces por qué es tan antiinflamatoria la dieta keto o cetogénica. Bueno, cuando estamos en cetosis, es decir, el glucagón está alto y le está diciendo al cuerpo que queme grasa, estamos en cetosis utilizando la grasa como combustible, trabajando con la grasa, nuestro cuerpo realiza sus procesos y tenemos esa energía proveniente de la grasa, movilizamos la grasa, adelgazamos, desinflamamos. Al estar en cetosis, el cuerpo produce cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos es lo que sucede cuando estamos haciendo la dieta keto. Estos cuerpos cetónicos son unas moléculas que son tres. Se llaman acetato, acetona y beta-hidroxibutirato, que es el más abundante y el más importante. Estos cuerpos cetónicos son el combustible más eficiente del cuerpo, mejor que la glucosa. El cuerpo trabaja mejor cuando hay cuerpos cetónicos en sangre. Es un combustible eficiente, es un combustible que no tiene picos y subidas y bajadas como la glucosa, que cuando sube estamos ahí súper energéticos y cuando baja tenemos un bajón que no es normal. Entonces no provoca picos, es estable y te da mucha energía. Sobre todo para células que necesitan mucha energía, son muy importantes los cuerpos cetónicos. ¿Qué células pueden ser estas? Las neuronas, que son las células del cerebro, así pensamos con más claridad. Por eso cuando estamos en dieta keto nos sentimos más lúcidos, es súper evidente esto. Y para el corazón, por eso el corazón funciona también en dieta keto y no existen las enfermedades cardiovasculares, porque utilizan los cuerpos cetónicos, es el combustible que prefieren estas células, estas y todas las del cuerpo, pero estas necesitan más cantidad de energía. A lo mejor estás pensando, pero es que el cerebro necesita glucosa, el cerebro necesita azúcar, hay que comer azúcar para darle al cerebro. Tú estás diciendo que las neuronas funcionan con cuerpos cetónicos, pero yo he oído que hay que darle azúcar. Azúcar, hablamos de azúcar también conocido como pasta, arroz, pan, todo eso también es azúcar, ¿eh? Eso que quede bien claro, legumbres. Entonces, hay que darle azúcar al cerebro, ¿no? Es lo que nos han dicho siempre, el cerebro necesita azúcar, necesita glucosa, que es lo mismo, para funcionar. Falso. Esto es completamente falso. El cerebro no necesita glucosa para funcionar. Y si la necesita, la fabrica el hígado. Es decir, no tenemos que ingerir con los alimentos glucosa, azúcares. No tenemos que ingerirlos, porque nuestro hígado los fabrica. ¿Qué sucede cuando nuestro hígado fabrica esa glucosa y llega a las células del cerebro? Que en el cerebro hay unas células, aparte de las neuronas, hay otras que se llaman astrocitos, que tienen un nombre, a mí me parece divino. Divino, astrocitos. ¿Y quiénes son los astrocitos? Los astrocitos podemos pensar en ellos como los cocineros de las neuronas, los que cocinan, los que les hacen la comida a las neuronas. ¿Y qué comida les van a dar los astrocitos a las neuronas cuando llega la glucosa? Bien sea con alimentos o bien sea la que produce nuestro cuerpo sin necesidad de comer glucosa, sin necesidad de comer azúcares, sin necesidad de comer hidratos de carbono.
¿Qué sucede? Pues llega esa glucosa y entonces los astrocitos empiezan a cocinarla y la transforman en lactato, que es el combustible que van a utilizar las neuronas para funcionar. ¿Y qué sucede cuando se acaba la glucosa y, por ejemplo, llega la grasa? Que es lo que preferimos en dieta keto. Llega la grasa, llegan los ácidos grasos al cerebro y entonces esos astrocitos, esos cocineros de las neuronas, empiezan a procesar esa grasa y la transforman en cuerpos cetónicos, que es el combustible preferido de las neuronas. El lactato y los cuerpos cetónicos, no la glucosa. La glucosa no. El lactato, la glucosa es transformada en lactato y las grasas en cuerpos cetónicos. Y esa glucosa que puede llegar al cerebro la produce nuestro hígado. No es necesario ingerirla, no es necesario comer hidratos de carbono ni azúcares. Esto lo voy a repetir hasta la saciedad en todos los vídeos, porque no es un nutriente esencial. El hidrato de carbono no es un nutriente esencial. Que no es un nutriente esencial significa que nuestro cuerpo lo puede producir, puede producir glucosa, que es en lo que se transforma el hidrato de carbono cuando comemos, puede producir esa glucosa, no necesita ingerirla con los alimentos, no necesita venir de fuera. Por eso estamos tan enfermos hoy en día, porque estamos tomando tanto hidrato de carbono, tanta glucosa de fuera, que el cuerpo ya no sabe qué hacer con ella y la transforma en grasa y en enfermedad. Es lo que produce la cantidad de hidratos de carbono que comemos hoy en día, enfermedad. Esto tiene que quedar bien claro. Y con una dieta cetogénica o keto, esto no sucede. Entonces, cuando estos astrocitos le han dado de comer a las neuronas, bien en forma de lactato o bien en forma de cuerpos cetónicos, estas neuronas están que se salen. Tienes una lucidez mental de la leche y producen y con esta lucidez mental tienes más, evitas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, como la demencia, lo evitas. Es decir, la causa de todas estas enfermedades, al Alzheimer le llaman la diabetes tipo 3, porque se produce en el cuerpo cuando estamos comiendo toda la vida mucho hidrato de carbono. Hay que dejar las pastas, los arroces, los cereales, hay que dejar el pan, hay que dejarlo para una ocasión especial, para un día que nos apetece, pero no comerlo por norma todos los días en el plato principal, como nos han dicho que hay que hacerlo. Porque claro, la culpa no la tenemos nosotros, la culpa la tiene la pirámide alimenticia, que nos han dicho que lo más importante, la base de la pirámide, que es lo más ancho, la mayor cantidad, tienen que ser hidratos de carbono, y esto es falso, esto es para enfermar. Esto es por ciertos intereses de ciertas industrias alimenticias que, bueno, pues ejercieron su poder y su influencia en las fuerzas políticas para que se aprobase esta pirámide alimenticia, que es pirámide de enfermar. Es la pirámide alimenticia para enfermar, idónea para enfermar. Entonces vamos a cambiar esta pirámide y vamos a poner en la base las grasas y las proteínas, por favor. Y hagamos una dieta keto, cetogénica, y de vez en cuando podemos comer más hidratos, pero esto ya cuando estemos cetoadaptados, cuando nuestro cuerpo ya sepa utilizar el combustible de la grasa, porque lo que sucede ahora, porque estamos enfermos, porque estamos inflamados, porque tenemos sobrepeso, un montón de enfermedades autoinmunes, metabólicas, ¿por qué sucede? Porque nuestro cuerpo no sabe utilizar la grasa como combustible, solamente sabe utilizar la glucosa, es decir, utiliza los hidratos de carbono, como le ponemos tanto de hidrato de carbono, que eso se transforma en glucosa, solo sabe utilizar eso como combustible. Y cuando le falta por alguna causa, te está pidiendo comida. Si tú has comido hace 2 horas, a las 2 horas ya tienes hambre porque es que le falta el combustible. Aunque tengas grasa, no sabe utilizarla. Por eso lo importante de cetoadaptarse. Cuando ya tengamos esa flexibilidad metabólica, entonces ya podremos volver a comer un poco de pan si nos da la gana, de vez en cuando, que de vez en cuando no es todos los días de la semana. Un poquito, no. Es a lo mejor un día a la semana. ¿Vale? Pero es que nuestro cuerpo ya va a saber funcionar perfectamente. Dice, pan, vale, voy a utilizar el pan primero y las grasas las dejamos tranquilas. Pero es que cuando le vuelvas a meter grasa, tu cuerpo va a quemar grasa. Que es lo que prefiere, es lo que prefiere. Por eso el depósito de la grasa es tan grande en el cuerpo. ¿Por qué es tan grande?
tan grande, y además lo vemos, porque cuando una persona obesa, ¿por qué está obesa? Porque su cuerpo le permite guardar toda esa grasa, porque el depósito de donde guarda la grasa, el almacén donde guarda la grasa el cuerpo es enorme. En cambio el de la glucosa es súper pequeñito, solo tienen los músculos y en el hígado. Es tan pequeñito que se acaba enseguida. Entonces cuando tú metes mucha glucosa, es decir, mucho azúcar, muchos hidratos de carbono, el cuerpo no sabe qué hacer con esa glucosa porque se llena enseguida el depósito. Entonces, ¿qué hace? La transforma en grasa, porque el depósito de grasa es más grande. Dice, oye, le dice a la grasa, déjame un hueco que voy a entrar y ya no te preocupes que yo me adapto. Y se transforma en grasa y así engordamos e inflamamos y nos enfermamos. Por eso es tan importante este tipo de alimentación, que le estamos llamando dieta keto o dieta cetogénica, pero no entendamos el concepto de dieta como dieta restrictiva, como dieta para un tiempo y luego volver a comer como antes. No, no, no. Dieta en griego significa modo de vida, significa son los hábitos, es decir, es acostumbrarse, es darle a nuestro cuerpo lo que es de nuestro cuerpo, darle a nuestro cuerpo la oportunidad de volver, de acordarse cómo se quemaba grasa y de saber que de vez en cuando podrá quemar azúcar cuando se lo demos y lo va a quemar con una eficiencia brutal y luego se va a poner a comer grasa otra vez porque está adaptado a quemar grasa. Y eso es lo que nuestro cuerpo tiene que saber. Hay dos vías metabólicas, una quemando grasa y otra quemando glucosa. Nuestro cuerpo tiene que saber ejecutar las dos, porque si no, algo falla. Si siempre ha sabido ejecutar las dos, si nuestros ancestros, cuando tenían comida, pues a lo mejor cazaban y tal, y comían y tiraban de la grasa y tal, ¿y qué pasaba? Que luego no tenían comida durante unos días, estaban en ayuno, pues estaban quemando esa grasa. Y luego en verano aparecían unas bayas hermosas, rojas, unos frutos rojos hermosos, comían un poquito de frutos rojos, entonces engordaban un poquito para el invierno. Pero es que el cuerpo estaba adaptado, su cuerpo sabía que cuándo tenía que quemar ese azúcar de esas frutas y cuándo tenía que quemar la grasa. Y ahora nos hemos olvidado, y ese es el problema. Por eso, cuando pienses en dieta keto, yo pongo el nombre dieta keto para que llegue a más gente, porque es lo que conoce la gente, pero en realidad no es una dieta, es el estilo de alimentación primitiva, el que no, es es la alimentación con la que hemos llegado hasta aquí, hasta el siglo XXI. Si hubiésemos estado comiendo pan y arroz y cereales y pizzas desde el principio, no hubiésemos llegado, ya nos hubiésemos extinguido. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde se vio que el 88% de la población está enferma metabólicamente o tiene algún desajuste metabólico. Esto es muchísima cantidad de gente, es decir, casi todo el mundo. ¿Qué significa esto? Decíamos que el metabolismo es el proceso por el que el cuerpo utiliza la energía y de los alimentos, y estamos hablando precisamente en la dieta cetogénica de cómo utiliza la energía, que utiliza la grasa y la transforma en energía para funcionar. Entonces la gente que tiene estos desajustes metabólicos, este desequilibrio, puede tener síndrome metabólico. Si tiene 3 de estas 5 características que voy a decir, una persona tiene síndrome metabólico. Son, la primera, el colesterol HDL, que es el que llaman bueno, bajo. Los triglicéridos, más de 150. Hiperglucemia en ayunas, es decir, mucho azúcar en la sangre cuando se levantan en ayunas. Grasa visceral e hipertensión. Si tienes 3 de estas características, estás enfermo metabólicamente. Esto no sucede si haces una alimentación cetogénica. Con una dieta keto, tú no puedes estar enfermo metabólicamente. Es imposible. Es imposible. Otra enfermedad metabólica que tiene la mayor parte de la población es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina provoca diabetes y provoca enfermedades cardiovasculares. No es la sal la que sube la tensión, es el azúcar, es la glucosa, son los hidratos de carbono.
Entonces, ¿la resistencia a la insulina qué es? Que cuando hay tanta glucosa en la sangre por comer tanto hidrato de carbono, tanta pasta, tanto arroz, tanto pan, hay tanta glucosa que la insulina, que decíamos que es la hormona que sube y le dice a las células, por favor, abre, abre, que tengo que meter glucosa. Las células están hasta arriba, no pueden más. Y le dicen, aquí no entra más glucosa, lo siento, señorita insulina. Y la señorita insulina busca otra opción y dice, bueno, pues vamos a convertir, porque la glucosa en la sangre no puede estar muy alta. No puede haber más de 4 o 5 gramos por litro de sangre de glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué hace? De azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué hace la insulina? La transforma en grasa. Dice, bueno, la voy a guardar, como tiene un depósito tan grande el cuerpo para la grasa, venga, vamos a transformarla en grasa y allí queda apalancada. Y es lo que queda apalancada durante años si no cambiamos nuestra alimentación. Con la dieta cetogénica o dieta keto, tú consigues la tan ansiada flexibilidad metabólica. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Es lo que hablábamos antes, que decíamos que el cuerpo tiene derecho a saber utilizar los dos combustibles, a saber utilizar la glucosa y a saber utilizar la grasa, cuando sea necesario utilizar la glucosa, porque te has comido un pastel. Es lo primero que va a utilizar, porque es el depósito más pequeño que tiene el cuerpo. Tiene que sacar el azúcar de la sangre, pues va a utilizar ese pastel que te acabas de comer. Pero si tú luego le metes grasa y le metes proteína, tu cuerpo va a saber utilizar esa grasa, porque ya no hay pastel y vas a saber utilizar y dices, bueno, pues ahora no pasa nada porque tiro de la grasa y vas a tener más lucidez mental y mucha más energía. Y eso es lo que se conoce como flexibilidad metabólica, que nuestro cuerpo se va a utilizar según a su conveniencia, que es lo que todos queremos, ¿no? A tu conveniencia, pues tú tienes un coche de gasolina y de GLP, pues oye, me apetece el GLP, pues tiro del GLP, me apetece la gasolina, pues la gasolina. Es decir, que tú puedas elegir. Pues tu cuerpo tiene que aprender eso. ¿Cómo lo aprende? Con una alimentación cetogénica. Que esto no implica dejar de comer para toda tu vida pan, pastas, arroces. Es que no es eso. No es, como dice la gente, una alimentación restrictiva. No es restrictiva porque tú luego vas a estar tan cetoadaptado, vas a tener esa flexibilidad metabólica, que vas a saber cuándo utilizar el azúcar y cuándo utilizar la grasa. Entonces te vas a poder permitir, cuando te dé la gana, porque tú vas a conocer a tu cuerpo. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero oye, tienes un evento, voy a comerme este pastel porque me apetece hoy. Pero no vas a tener esa ansiedad por comerte ese pastel en cualquier momento del día, 5 comidas al día o 6. No lo vas a tener. Con la dieta keto no sucede esto. Nunca sucede esto. No tienes hambre. Casi no tienes hambre. Y si tienes hambre, es un hambre que puede esperar, no es un hambre de ansiedad que te comerías un hipopótamo. No es un hambre de ansiedad y es lo importante. Vas a tener tu sistema nervioso mucho más equilibrado, vas a estar mucho mejor. Y esto es lo que implica tener flexibilidad metabólica. Esta es la segunda parte del vídeo, que vamos a ver cómo empezar una dieta keto. Es muy sencillo, muy sencillo. Si tú estás muy enfermo metabólicamente, si tú tienes resistencia a la insulina, si tienes diabetes, si no sabes cómo, si solo quemas azúcar, si solo quemas glucosa, tu cuerpo no está adaptado, no tiene flexibilidad metabólica, y tienes la necesidad de comer muchas veces al día, a lo mejor estás haciendo 5 comidas al día, que es lo que recomiendan. Esto es totalmente erróneo y enfermizo. No tenemos que comer 5 veces al día, hay que dejar al cuerpo descansar. Entonces, para empezar la dieta keto, vamos a hacer 3 comidas al día. 3 comidas al día. La primera comida va a ser 30 minutos después de levantarte. Es decir, en esa franja de 30 minutos, pues comes, haces el desayuno. Un desayuno proteico, un desayuno con proteína y grasa. No un desayuno con hidratos de carbono, o con pocos hidratos de carbono para empezar. Poquito pan, un aguacate, huevos, pero pocos hidratos de carbono. Ese es el desayuno. Luego haces una comida y luego haces una cena. La cena tiene que ser antes de que se vaya la luz del sol. No se come de noche. No se come de noche. Aquí estamos ya trabajando con los ritmos circadianos, que son muy importantes.
La dieta cetogénica, la dieta keto, este tipo de alimentación original del ser humano, conlleva no solo el saber qué comer, sino el saber cuándo comer, que es más importante incluso, fíjate lo que te estoy diciendo, es incluso más importante que qué comer. No se come de noche no se come. Nuestros ancestros no comían de noche, comían solamente cuando había luz. Entonces, haces 3 comidas al día. Una persona que no esté enferma metabólicamente, pero que bueno, que haga una vida normal, que coma normal, lo que dicen que hay que comer, pero bueno, no tiene ningún problema en general, pues puede saltarse el desayuno. Puede saltarse el desayuno y hacer 2 comidas al día. O un desayuno que sea, por ejemplo, un bulletproof coffee, que es un café con grasa. Que esto, si queréis saber cómo se hace, pues lo puedo mostrar en algún vídeo. Yo estuve mucho tiempo tomándolo, cuando me estaba ceto adaptando. Ahora estoy ceto adaptada y la verdad es que el cuerpo ni me lo pide. No me lo tomo, yo aguanto hasta la hora de comer perfectamente, haciendo un ayuno intermitente prolongado, que hablaremos más adelante del ayuno intermitente. Y lo que estamos haciendo es eso, lo que estamos haciendo es dejándole espacio, dejándole tiempo a las células para que se regeneren, para que se desintoxiquen, para que hagan sus procesos, para que se desenfermen si es que han enfermado. Y esto es importante. Esto se llama autofagia y apoptosis. Si nosotros estamos bastantes horas sin comer, permitimos que la célula haga estos procesos de apoptosis y autofagia, que es regenerarse a sí mismas y las células que están mal se mueren y se van y volvemos a la salud, que es de donde nunca teníamos que habernos ido. Tenemos que estar sanos y tenemos que ser longevos, y tenemos que ser longevos sanos. Y esto se consigue de esta manera. Recorta la cantidad de comidas al día. Por favor, come siempre de día, cuando haya luz en el exterior. Si se fue la luz, dejas de comer. Ya está. Y vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer. Vamos a ir dando pequeños pasos, no hay que agobiarse. Simplemente empezar reduciendo, quitando alguna comida, quitando alguna merienda, quitando alguna merendola, algún almuerzo y bajando los hidratos de carbono. Esto es lo más importante. Si tú antes comías un plato de arroz así, ahora comes un plato de arroz así. Esa es la primera fase. La fase inicial para hacer una dieta cetogénica. Porque todo es poco a poco. Lo que hemos conseguido en 40, 50 años o la edad que tengamos, lo hemos conseguido a pulso y cada día pues vamos a revertir eso. Para revertir eso no se va a conseguir en un día, ni un mes, ni en 15 días, aunque en 3 días ya puedes estar en cetosis, también te lo digo. Pero, bueno, pues vamos a darnos hacerlo tranquilamente para no agobiarnos, para no estresarnos, para que no suba el cortisol. No pasa nada si hay tiempo, pero el tema es no parar, es decir, es empezar y hacerlo y decidir hacerlo. Primero lo importante es decidir hacerlo. Cuando has decidido, has tomado la decisión, es continuar, es seguir, es ser fiel a tu palabra. Os contaré en más vídeos, iremos viendo cómo continuamos para conseguir engancharnos a este tipo de alimentación y estar sanos. Suscríbete, por favor, porque así me ayudas a que esto llegue a cada vez a más gente y todo el mundo tiene que saber cómo podemos estar sanos y ser longevos. Vamos a cambiar nuestra alimentación, nuestros hábitos de vida, poco a poco, y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Gracias.